Hola, oye, en este artículo vamos a hablar sobre las facturas de proveedores. Bueno, lo primero, ¿qué son las facturas de proveedores? Es un documento que te emite tu proveedor, a quien tú le estás comprando algo. Recuerda que tú eres una empresa o quizás una persona que funciona como empresa y vas a comprar algo en algún lugar, te van a dar una factura. En este caso, esa factura es una factura de proveedor. Estéticamente es idéntica a las facturas que tú emites desde la página web del Servicio de Impuestos Internos, con la única diferencia que la estás recibiendo. Algo importante que queremos que recuerdes y entiendas de este artículo es que hay al menos dos fechas. Bueno, en el artículo se habla de tres, pero en puntual son dos las que son importantes en este caso. Primero es la fecha de emisión. La fecha de emisión es la fecha en la cual la factura fue emitida. De hecho, es la fecha que aparece en la factura propiamente tal. La siguiente fecha es la fecha de recepción. Entendamos esto. Cuando una empresa emite una factura, esa factura la empresa debe enviarla al Servicio de Impuestos Internos. Ese proceso de envío se llama notificación al Servicio de Impuestos Internos. Y esta notificación se puede dar con cierta posterioridad. La empresa se puede demorar un poquitito en informar al Servicio de Impuestos Internos de la existencia de esta factura. Esto que te comento a continuación es pregunta típica. Siempre la gente nos pregunta lo mismo. ¿Por qué mi factura no aparece en el historial de DTE, de documentos tributarios electrónicos? La razón es esa que te acabo de comentar. Muchas veces una empresa, por ejemplo, Sodimac, emite una factura y la emite con fecha de hoy día, del día de hoy, pero la notifica a posterior. Significa que la envía al Servicio de Impuestos Internos con una fecha posterior. Esta es la fecha de recepción y las empresas pueden demorarse en enviar, notificar las facturas. Y esto produce un gap, un desfase entre las dos fechas. Así que es muy probable que esa factura tuya que no aparece en el historial de DTE, la razón final es esta. La empresa te emitió la factura en la fecha de emisión, pero aún no la ha notificado al Servicio de Impuestos Internos o está en vía de notificación al Servicio de Impuestos Internos. Es de lo más normal, pero salta la duda siempre. ¿Dónde o cómo revisar dónde están mis facturas de proveedores? Bueno, pensando que tu sistema de facturación es el que entrega el Servicio de Impuestos Internos, que es un sistema gratuito, básicamente tienes que irte al sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos y buscar una opción que dice DTE recibidos. DTE son las siglas de documentos tributarios electrónicos recibidos. Para más detalle, revisa el mismo artículo. Otra cosa que queremos que entiendas con este artículo es que todas las facturas tienen dos modalidades de pago. Una primera modalidad de pago que es al contado. Cuando tú recibes una factura de proveedores al contado, significa que la empresa que te está vendiendo reconoce que tú le pagaste todo. Es decir, tú pagaste todo, no hay ningún saldo de por medio, está todo ok, todo saldado, está todo al día. Por el contrario, cuando hay una factura que ha sido emitida a crédito, significa que la empresa está diciendo de alguna u otra forma que hay un saldo pendiente. Ese saldo pendiente puede ser del 100%, 50, 10, 20%, cualquier porcentaje, pero hay un monto pendiente de pago. Y eso es importante. Cuando tú recibes una factura de proveedores emitida a crédito, significa que hay un saldo pendiente, hay un cierto monto por pagar. ¿Qué es lo que pasa con estas facturas de proveedores que son a crédito? Bueno, que tú tienes que darles acuse de recibo. ¿Qué es el acuse de recibo? Es un proceso en el cual tú reconoces esta factura y adicionalmente reconoces que hay un saldo pendiente. Legalmente estás diciendo, yo reconozco esa factura, es algo que compré y que aún no lo he pagado. Para dar un acuse de recibo hay un plazo
Y ese plazo es de 8 días desde la fecha de recepción de la factura. Si es que tú no das acuse de recibo, hay una recepción automática, hay un acuse de recibo automático. Es decir, la factura de forma automáticamente pasa a ser recibida y aceptada. Dentro de ese mismo plazo, que es de 8 días, tú puedes rechazar una factura si es que no la conoces propiamente tal. Si la desconoces, quizás alguien te emitió una factura por error o quizás alguien te está emitiendo una factura de forma maliciosa. Tú tienes un plazo legal de 8 días para aceptarla o rechazarla, dependiendo del caso. El acuse de recibo puede ser un tema muy importante. Inclusive puede llegar a perjudicar o a afectar los impuestos de un mes en particular. La fecha que se contabiliza para temas contables ante el Servicio de Impuestos Internos es la fecha en la cual se da acuse de recibo. Si tú, por ejemplo, recibes una factura grande que esperabas contabilizar para pagar menos impuestos en el mes de febrero, por ejemplo, y no das acuse de recibo de esa factura, la factura eventualmente puede llegar a pasar incluso para el mes siguiente y por lo tanto no va a estar en tu libro de compras en el mes que tú quieres, en febrero, sino que va a pasar automáticamente al mes de marzo. Esto puede llegar a afectar los impuestos al fin y al cabo. Así que es muy importante que tengas en cuenta el acuse de recibo.